Bueno, recordarles que les pasé ya la lista actualizada en el canal y les recuerdo que esta semana, ¿verdad? Es prácticamente la última semana del parcial en cuanto a lo que es el proceso académico, ¿verdad? Porque la semana que viene tenemos el cierre del segundo parcial con la actividad de la casa abierta. O sea, no van a haber clases sincrónicas como tal, sino que va a ser el día que les indiquen, ¿verdad? Que más tardar me imagino que el viernes les van a indicar el día que tienen la presentación de la casa abierta. Si mal no recuerdo, creo que décimo le correspondería el martes 26 a las 9, 10 de la mañana por allí, ¿no? Entonces, deberían ya de ponerse al día los que faltan, los que están allí en la lista, ¿verdad? Que les falta actividades por realizar. Y bueno, yo básicamente cierro el viernes, ¿no? Con las clases que tengo el viernes, que son ciencias de noveno, biología de segundo, y con ustedes tengo de HI. Ahí cierro ya segundo parcial y ese mismo día pues termino de pasar las notas al sistema. Entonces las personas que todavía deben actividades, sería bueno pues que se pusieran al día, porque si no, bueno, obviamente ustedes saben que su calificación pues se va a ver afectada, ¿no? Eso es importante. Lo otro, bueno, es que ya tengo registro de algunos estudiantes con respecto a su comportamiento, que todavía en clase estamos distraídos bastantes, estamos haciendo otras actividades, no colocamos correctamente el uso de la cámara y obviamente quizás yo lo digo una y dos veces. No podemos perder obviamente un periodo de clase por estar por una persona, ¿no? Que no notifica, que no dice nada, que en fin, todas esas cosas, ¿no? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso porque durante la junta de curso, ¿verdad? Así como se hizo en el primer parcial, algunos fueron con asterisco, pues voy a tratar de hacer la misma sugerencia de que algunas personas vayan con asterisco porque no veo ningún tipo de evolución en ese sentido, ¿no? De cumplir con las normas, de ser puntuales. En la mayoría de las asignaturas hay un grupo de estudiantes que entra tarde, que se salen a tiempo. Entonces, de todo eso ya estoy informado. Entonces, a esas personas, pues, obviamente recuerden que nosotros tenemos que dar lo mejor de nosotros para poder obtener buenos resultados. Si seguimos en ese plan de, no sé, de ser un poco radicales, ¿verdad? Perdón, radicales, no, ser un poco demasiado flexibles en la vida, pues, entonces, no vamos a lograr nada. Tenemos que hacer algunas cosas bien contundentes, ¿verdad? Y bien firmes, ¿no? Entonces, bueno, sí les pido que se pongan al día, ¿no? Ahorita no voy a hablar de los temas como tal de atraso, ya por eso se los pasé por el mensaje. El día miércoles que cerramos ciencias naturales, pues allí les hago mención de las personas que tienen todo completo y aquellas que no, ¿verdad? El tema número 4 fue el que vimos la semana pasada, acerca de las eras, ¿verdad? Y de los eones, las eras geológicas, ¿verdad? La historia geológica de la Tierra, donde tenían que hacer una línea del tiempo, ¿no? Entonces, esa que es la más reciente, obviamente. Entonces, bueno, eso como preámbulo y por favor, los que no han revisado la lista, el canal, a ver si están allí, qué cosas tienen que hacer, háganlo. Sí, de antemano, ¿verdad? Felicito y serán tomados muy en cuenta su tema de responsabilidad todas aquellas personas que están al día y entregaron puntualmente todas sus asignaciones. Creo que eso es algo que hay que valorar, ¿no? Y que tomar en cuenta. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer primero como un pequeño, se pudiese decir un pequeño resumen o extracto de lo que ha sido esta unidad de la historia de este tema en particular, ¿no? Que ha sido la historia de la vida en la Tierra, que hemos tenido 3 partes con la de hoy, con la que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño recuento. A medida que vaya preguntando, por favor, vamos a ir respondiendo para
para participar y por supuesto ir armando lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Bien. Bueno, entonces nosotros estamos viendo aquí nuestro tema, ¿verdad? Que está dividido en tres, que es historia de la vida en la Tierra. Ese es nuestro tema, ¿verdad? En la primera parte, ¿verdad? En la primera parte de este tema, ¿qué fue lo que vimos en la primera parte de la historia de la vida en la Tierra? ¿Sobre qué hablamos? ¿Alguien recuerda? Sobre las teorías, mister. ¿Teorías de qué? Las teorías de la historia de la Tierra, cómo sucedió. Vimos unas teorías, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Sobre qué hablaban esas teorías o qué trataban de explicar o de escribir? ¿Teorías acerca de qué? La creación de la Tierra. La creación de la Tierra, ¿seguro? Del Del universo. origen De la vida. Dígame. La creación de la vida. Ajá, las teorías del origen de la vida. Entonces, la primera parte, ¿verdad? La primera parte que nosotros tocamos eran las teorías del origen, porque estamos viendo historia de la vida. Entonces, la primera pregunta a la que estamos respondiendo es de dónde surgió la vida, de dónde viene, ¿verdad? Entonces, eso han explicado o se han establecido diferentes teorías. Nosotros vimos 4 grandes grupos de teoría. ¿Alguien recuerda cuáles son esos 4 grandes grupos? Sí, Son 4. recuerdo 2, la teoría de la creación y la teoría de la biogénesis. Ok, tenemos 4 grandes grupos, ¿verdad? Que fueron el creacionismo, ¿verdad? La teoría de la creación, creacionismo. Tenemos la abiogénesis. ¿Cuáles otras 2? Nos faltan 2. ¿Alguien recuerda? No me acuerdo cómo se llamaba, pero era la de la carne podrida o algo así, pero lo descubrieron que era por las larvas de las moscas. Ajá, por las larvas de las moscas. Esa es la explicación, Soriano, pero no recuerdas el nombre de esa. Esa se llama o se titulaba generación espontánea. ¿Verdad? Tenemos entonces la generación espontánea, la abiogénesis y el creacionismo. Y nos faltaba una, que decía que la vida venía ¿de dónde? ¿Alguien recuerda? Uy, Dios mío, estamos en clase y no prestamos atención. ¿De qué hablaba la 4ª teoría? De que la vida viene del espacio exterior. ¿Cómo se llamaba esa? La panspermia. La panspermia. Muy bien. Muy bien. Entonces teníamos, ¿verdad? Si recordamos, entonces una teoría que nos hablaba de que los elementos precursores de la vida venían de un meteorito, ¿verdad? Que cayó en la Tierra. Eso era una. La generación espontánea que decía que de carne podrida, ¿verdad? De la carne podrida se generaban los gusanos. Esa era una. La abiogénesis, ¿alguien recuerda la abiogénesis? ¿Qué establecía la abiogénesis? De las células. O sea, ¿Que la vida provenía de qué?
Sabemos que en generación espontánea la vida venía de materia en descomposición, ¿verdad? Donde sabemos que estaban las mosquitas en realidad, que eran las que eran las generadoras. Esto venía de un meteorito, la vida venía aquí. A, ¿qué significa el prefijo A? ¿Qué dijimos que significaba el prefijo A? Cuando decimos abiogénesis. El prefijo bio, ¿quién recuerda qué significa bio? Biológico. Ajá, bio, exacto, viene de allí, pero ¿a qué nos hace referencia? ¿Cuál es el origen etimológico? Bio. Vida. Vida. Vida, muy bien, vida. Si le colocamos la A delante, ¿qué significa? Si bio significa vida, cuando decimos A, bio, ¿qué estamos diciendo? ¿Alguien recuerda? Vida celular. Dice, el prefijo bio significa, el prefijo A significa sin, ¿verdad? Es decir, que la vida o el origen de la vida viene de elementos inertes. Por ejemplo, el barro, ¿verdad? O, por ejemplo, también habíamos visto moléculas. ¿Recuerdan? No sé si recuerdan la teoría que nos explicó Delgado, que era el mundo del ARN. Sabemos que las moléculas, ¿verdad? Y el barro son elementos inertes, ¿verdad? Entonces, vamos a dibujar el ARN, es algo así, ¿verdad? Y tenemos diferentes moléculas que se fueron uniendo, ¿verdad? Y fueron generando luego la vida que fue la célula. Y por último, ¿verdad? Teníamos la teoría del creacionismo, que establecía directamente o principalmente esta teoría. Que había un ser supremo que creó todo. Muy bien, que la vida se originaba por un acto creador, ¿verdad? Por un acto creador, y aquí había un ser supremo, que algunos llamaban Dios, ¿verdad? Dependiendo. Y dependiendo obviamente de en dónde está enmarcado, porque por ejemplo si vemos los que creían en la creación, en el caso de los romanos y los griegos eran politeístas, y habían personas, ¿verdad? O grupos de personas que creen en la creación, pero son monoteístas, es decir, en un solo Dios. Entonces, la primera parte del tema fue acerca de las teorías del origen de la vida en la Tierra, y tenemos 4 teorías, ¿verdad? Que tratan de explicar. Algunas fueron debatidas. Por ejemplo, la generación espontánea sabemos que no es cierta porque estos gusanos que vemos aquí son larvas de moscas. Entonces, esta teoría es falsa. En el caso de la panspermia hay evidencia de que en los meteoritos pues hay moléculas, restos de agua, etcétera, ¿verdad? Entonces es probable. Tenemos la abiogénesis, donde tenemos el experimento de Oparin, donde a través de ese experimento, que fue, vamos a decir, comprobado por Miller, a través de las erupciones volcánicas, los rayos que existían en la atmósfera primitiva pasaron de moléculas a células más simples. Y bueno, tenemos esta que ha perdurado por muchísimo tiempo, ¿verdad? Que es la creencia de que hay algo más grande que nosotros y del cual provenimos, ¿no? Entonces tenemos esas explicaciones. Luego que vimos las teorías del origen de la vida, ¿qué vimos la semana pasada como segunda parte de este tema? Vimos de dónde se originó la vida para la Tierra, explicaciones. Ahora, ¿qué fue lo que vimos después, la semana pasada? ¿Alguien recuerda? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Las eras geológicas de la Tierra. Las eras geológicas. Bueno, entonces vimos vamos a decir como la historia, ¿verdad?
la historia de la Tierra. Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Estábamos viendo todo lo que era los periodos de la vida, ¿verdad? Los periodos. Ya llegó la vida aquí, ¿verdad? Llegó la vida en el planeta. Ahora vamos a ver, después que se originó, tenemos las teorías, vamos a ver cómo, después que la vida se generó aquí, cómo ha sido el proceso, ¿verdad? En los que han estado la vida aquí, o en qué forma está. Entonces ahí nos dimos cuenta que la vida o los seres vivos, gracias a diferentes evidencias, principalmente por cuál evidencia nos hemos dado cuenta que la vida anterior es diferente a la vida de los seres vivos actuales. Principalmente por qué evidencias, qué ha descubierto el hombre. ¿Qué ha descubierto el hombre para saber que la vida anterior era distinta a la de ahora? Fósiles, profe. Muy bien, ¿verdad? Fósiles. Entonces, allí tenemos, ¿verdad? Una clara evidencia, ¿verdad? Que fue, por ejemplo, el descubrimiento de los fósiles. Y obviamente hay otros elementos, ¿no? Pero básicamente tenemos ese que está allí. Entonces, la vida en la Tierra se divide, ¿verdad? Se divide en eones, y los eones, ¿verdad? Se dividen en eras. ¿Alguien recuerda cuáles eones estudiamos la clase pasada? Estudiamos 2 eones. ¿Cuáles fueron? El eón de hielo. ¿De hielo? ¿Cómo es eso de hielo? La era del hielo. Ajá, pero eso lo vamos a ver aquí en las eras. Primero, ¿verdad? Tenemos 2 grandes periodos que son los eones, ¿verdad? Que son si recuerdan la tabla que vimos, el cuadro precámbrico, ¿verdad? Y recuerdan el segundo, que es donde estamos nosotros, que se divide en varias eras. Fanerozoico. Muy bien, fanerozoico, muy bien. Muy bien, ahí tenemos 2 grandes eones. Tenemos este primer eón, ¿verdad? Que están allí, que es el precámbrico y tiene una era. ¿Recuerdan los nombres de las eras que están aquí? ¿Recuerdan? Arqueana. Cámbrico. No, arqueana y proterozoico, ¿verdad? Son las primeras. Proterozoico. Son las eras que tenemos en este primer eón, que es el eón precámbrico. Este va desde 4.600 millones de años, ¿verdad? Millones de años hasta 570 millones de años, ¿verdad? Esa es la que tenemos allí. Esa sería la primera, ¿verdad? El primer eón. Luego tenemos el fanerozoico, que se divide en ¿cuántas eras? A ver quién recuerda cuántas eras se dividen aquí. ¿Cuántas flechas tengo que dibujar? ¿Cuántas eras hay aquí? 3. 3 eras. Muy bien. ¿Cuál es la primera era del fanerozoico? Paleozoica. Paleozoica, muy bien. Paleozoica. ¿Tienes la información de cuántos duró esa era? No. Comienza aquí. Si esta terminó en 570. 250. 570 millones de años hasta 250. Muy bien, 250 millones de años, ¿verdad? Luego tenemos la segunda era. ¿Cuál es? Después de la paleozoica. Era mesozoica. Mesozoica, muy bien. Mesozoica. Y esta va, obviamente, si la paleozoica terminó hace 250 millones de años, esta comienza hace 250 millones de años. ¿Hasta cuánto? 65 millones de años. ¿Y cuál es la última era?
La era cenozoica. La era cenozoica, que va desde dónde? 65 millones de años, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va eso? Hasta la actualidad. Hasta la actualidad, muy bien. Hasta la actualidad. Muy bien, entonces ahí tenemos la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica. Ahí estamos viendo, ¿verdad?, los periodos de la vida en la Tierra. Muy bien. Para más o menos recordar, ¿verdad? Obviamente en esta primera era, ¿verdad? En la primera era que tenemos aquí, la Arqueana y el Proterozoico, se originó la vida en la Tierra, ¿verdad? Y la vida unicelular. Aquí aparecieron las primeras células eucariotas. La vida era muy sencilla, más que todo a nivel celular, ¿verdad? En esta primera era. Luego, en la era paleozoica, continúa la vida unicelular y aparecen algunos elementos, alguna vida con estructuras duras, ¿verdad? Luego se desarrollan los invertebrados, los peces primitivos, ¿verdad? Y la vida invadió el medio terrestre, es decir, pasaron de la parte acuática al medio terrestre, ¿verdad? Las plantas con semillas aparecen en la era paleozoica, ¿verdad? Y también al final de esta era, en el paleozoico tardío, empiezan a aparecer los anfibios, ¿verdad? Los reptiles, y obviamente es una de las características de esta era. Luego tenemos la era mesozoica, ¿verdad? En la era mesozoica tenemos a los dinosaurios, ¿verdad? La aparición de los grandes dinosaurios, aparecen los mamíferos y las aves, ¿verdad? En la mesozoica, y aparecen otros tipos de plantas como las gimnospermas. Luego tenemos la era cenozoica, donde aparecen los primeros homínidos, que serían como nuestros antecesores, ¿verdad? Los primeros homínidos. Y por supuesto, aparecen las bacterias, una vida unicelular un poco más compleja. Y obviamente aparecen animales de mayor desarrollo celular, como los moluscos, los corales, los peces cartilaginosos, los peces óseos, ¿verdad? Y hay una gran cantidad de desarrollo de mamíferos y de aves. Entonces, más o menos, esos serían los periodos de la vida. Ahora, el tema de hoy, ¿verdad? El tema que nosotros vamos a ver hoy, ya vimos de dónde se origina o cuáles son las teorías que explican el origen, vimos los periodos, y ahora nosotros vamos a ver hoy otras teorías que nos hablan acerca de cuáles son las razones o por qué la vida anterior fue cambiando hasta la vida actual. ¿Alguien sabe cómo se llama ese proceso de transformación? ¿Cómo le llamamos a ese proceso en que la vida fue cambiando y transformándose? Evolución. Evolución. Evolución, muy bien. Entonces aquí vamos a ver las teorías que explican la evolución, teorías evolucionistas, ¿verdad? Evolucionistas. Algo bien simpático, ¿verdad? Para conocimiento de todos, ¿verdad? En estas teorías del origen, para estas teorías, estas tres que están de este lado, la vida sí evoluciona, sí cambia. Para los creacionistas, la vida es estática, es fija, no cambia. Entonces, la creación no acepta la evolución, en ese caso, sino que dice que la vida es fija. De hecho, el creacionismo lo podemos ver dentro de un grupo de teorías que se llaman fijistas. Fijistas porque no aceptan la transformación o los cambios. Eso es importante que lo sepamos, ¿verdad? Entonces, tenemos las teorías evolucionistas. Aquí vamos a tener a tres grupos de teorías, ¿verdad? Vamos a tener a tres teorías, básicamente. Ya les voy a decir cuáles son. ¿Ustedes han oído hablar de alguna teoría evolucionista y cómo se llama? ¿Ah? ¿No han escuchado hablar de ninguna? Bueno, ya se las voy a nombrar, ¿verdad? Tenemos una teoría que fue planteada por Darwin, mister. Esa es una, ya vamos para allá. Tenemos esta, que es una
planteada por nuestro compañero Jean-Baptiste Lamarck, otra planteada por Darwin, ¿verdad? Charles Darwin, y tenemos una que se llama teoría sintética. ¿Verdad? Entonces vamos a comenzar por Lamarck. Lamarck estableció, ¿verdad? Fue el primero que dio ideas acerca de que la vida se fue transformando y fue cambiando. Su teoría, ¿verdad? Se puede llamar lamarckismo o teoría transformista. ¿Ah? Es la primera teoría que tenemos por allí, transformista. Luego tenemos la de Darwin. ¿Cómo creen ustedes que se llama la de Darwin? Si la de Lamarck dice lamarckismo, la de Darwin. Darwinista. Darwinismo. Ajá, darwinismo, ¿verdad? También se conoce como la teoría de la selección natural. Como la teoría de la selección natural. Y por último tenemos la teoría sintética, que es como después de los descubrimientos que se hicieron de genética, la teoría de Darwin se complementó con otras ideas y se conoce como teoría sintética o neodarwinismo, que es la teoría actual, la que tenemos actualmente desde el punto de vista evolucionista. Entonces, vamos a ver un poquitico las características de estas teorías con una tabla que tenemos por allí que les voy a mostrar. Muy bien. Ok, vamos a ver la tabla, ya se las voy a mostrar. ¿Tienen alguna pregunta, algo que acotar de lo que hemos repasado, de lo que estamos viendo en este momento? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece interesante? Mister, la selección natural del darwinismo significa que nosotros, por ejemplo, tenemos ancestros comunes, ¿no? Bueno, en el caso, en todas las teorías evolucionistas tenemos ancestros comunes, en todas. En las que hablan de la evolución, obviamente, ¿no? Entonces vamos a... Vamos allá a conseguir que... Tenemos ancestros comunes, sí. Hay un árbol que se llama el árbol filogénico, eso después lo vamos a ver para que ustedes vean. Vamos a compartir aquí para complementar la información. Entonces tenemos aquí las teorías evolucionistas. Obviamente sabemos por los fósiles y por lo que hemos estudiado que la vida ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces obviamente vamos a ver las teorías más importantes. Tenemos aquí, como les dije ahorita, el darwinismo, ¿verdad? El lamarckismo, perdón, que es propuesta por Jean-Baptiste Lamarck. Él nació en 1744, murió en 1829. Él explica que las especies se transforman en otras a lo largo del tiempo. Esta teoría se basa en lo siguiente, ¿verdad? Los organismos muestran una tendencia a evolucionar desde formas sencillas. Ya sabemos que lo que hemos visto en las teorías de la panspermia, de la biogénesis, ¿verdad? Es que desde elementos sencillos se fueron, gracias al ambiente que los rodeaba, ¿verdad? Se fueron acomplejando hasta formar vidas mucho más complejas. Los cambios que se generan en el entorno hacen que los individuos se adapten, ¿verdad? Y ciertos órganos en función de su uso o desuso. Los órganos se van modificando. Por ejemplo, para Jean-Baptiste Lamarck, no sé si hemos escuchado que quizás venimos de un primate, ¿verdad? De un simio, no exactamente de un mono, ¿verdad? Sino de un ser vivo que tiene cierto parentesco, y este individuo tenía, por ejemplo, una cola. ¿Y por qué nosotros no la tenemos? Porque la dejamos de usar. Entonces, Jean-Baptiste Lamarck explicaba que los órganos que no se van usando se van perdiendo con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, él para explicar ese tipo de cosas. El uso mantiene los órganos, mientras que el desuso hace que los órganos se desaparezcan.
Y otra parte de su teoría dice que los caracteres adquiridos son heredables. Por ejemplo, les voy a hacer, a explicar algunos y ustedes me van a decir si en Jean-Baptiste Lamarck en este sentido tenía razón. Por ejemplo, si ustedes llegasen a hacer mucho ejercicio y creasen mucha masa muscular y son musculosos y fuertes y van a tener descendencia, ¿sus hijos van a nacer de una vez musculosos? No. No. No, ¿verdad? Entonces ya esa parte de la teoría de Lamarck era falsa, porque él decía que cuando uno adquiere un carácter, sus hijos lo van a heredar, ¿verdad? Entonces esta se llama la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. O también pudiésemos decir un ejemplo así bastante, vamos a decir, al límite. Si yo me corto... Perdón, si una chica se pinta el cabello de amarillo, ¿sus hijos van a nacer con el cabello amarillo? No. No, ¿verdad? Si una chica que tiene, o un hombre que tiene el cabello rizado, se lo alisa, se echa de risa, se lo alisa, ¿sus hijos van a nacer con el cabello liso? No, ¿verdad? No. Entonces, obviamente, esta parte de los caracteres adquiridos es falsa. Es como cuando también hacemos con los perros, que a veces le cortamos la cola, ¿verdad? Obviamente... Luego, cuando tenga descendencia, sus hijos van a seguir teniendo cola, ¿sí o no? ¿Verdad? Van a nacer con la cola larga. ¿Por qué? Porque ese carácter no se ha modificado genéticamente, ¿no? Entonces, esos son los que establece Lamarck. Luego tenemos Darwin, ¿verdad? Que su teoría de la selección natural fue un poquito más acertado en esta teoría, ¿verdad? Y él dice que la naturaleza escoge a los individuos que son más fuertes o que son más aptos. Por ejemplo, una explicación sería el cuello de las jirafas, ¿verdad? El cuello de las jirafas es como nosotros en la estatura. Todos medimos exactamente igual, tenemos la misma estatura. No, mister. No, ¿verdad? Entonces él establecía que las jirafas era igual. Había jirafas de cuello muy corto y jirafas que tenían el cuello muy largo y otras que tenían el cuello intermedio. Entonces llegó un momento en que el alimento que estaba en el suelo, ¿verdad? En forma de hierbas, empezó a desaparecer y solo quedaba en las hojas o los vegetales de los grandes árboles. ¿Cuáles jirafas sobrevivieron? ¿Las de cuello corto o las de cuello largo? La de cuello largo, mister. Obvio, ¿por qué sobrevivieron las de cuello largo y no las de cuello corto? Porque alcanzaban más la comida de los árboles. Correcto, entonces eso es lo que dice la selección natural, ¿verdad? ¿El ambiente a quién escogió? ¿A las jirafas de cuello largo o a las jirafas de cuello corto? La de cuello largo, mister. Las de cuello largo, muy bien. Entonces, ¿y las de cuello corto qué pasó con ellas? Murieron. O se extinguieron un poco. Muy bien, o se extinguieron. Excelente, ¿verdad? Entonces, estamos hablando allí de que la selección natural escoge a los individuos que tienen características que los hacen ser más aptos o que los hacen sobrevivir, ¿no? Entonces, vamos a dejar esta explicación hasta aquí. Faltaría solo la teoría sintética y algo más de Darwin, ¿verdad? Entonces, para saber de dónde sacó sus observaciones y por qué lo estudiamos, ¿no? Entonces, ¿algo que acotar? ¿Que preguntar acerca del tema? ¿No? Bueno, está bien. Entonces nos quedaríamos en ver entonces el día miércoles para cerrar este tema y les recuerdo, chicos, por favor, ponerse al día los que están atrasados en sus actividades de la plataforma, ¿sí? Esta semana cerramos el segundo parcial. Muy bien. Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos el miércoles en la clase de ciencia, la segunda parte. Feliz día, cuídense.